Hola, buenas tardes. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes este espacio que está dedicado a la experiencia que tienen las regionales de APRESID y en línea con la misión que plantea este Congreso. La idea es mostrar esquemas reales de producción, casos concretos de productores de nuestros grupos regionales que creemos tienen un diagnóstico, un planteo y una mirada prospectiva que apunta realmente a buscar sistemas sustentables. No los queremos mostrar como casos exitosos o modelos, sino simplemente como experiencias de gente que hace una lectura de la realidad y adapta la estrategia pensando en la sustentabilidad a largo plazo. Y qué mejor para ello que contar con la experiencia en vivo y en directo. Para hacerlo lo más amplio posible, la elección de los tres técnicos que me acompañan en este panel se hizo a través de los nodos, es decir, de la zonificación que tiene APRESID en el país, y cada grupo regional que forma parte de un nodo fue planteando distintas opciones de productores, y bueno, ellos fueron los elegidos por sus pares como para contar sus casos. Así que esta es la idea, a partir de compartir experiencia, que todos saquemos conclusiones de hacia dónde mirar y hacia dónde apuntar y hacia dónde evolucionar nuestro sistema de producción con mirada prospectiva, apuntando a esquemas realmente sustentables. Así que la introducción la hizo el locutor, la descripción de cada uno de los oradores, así que para no robar más tiempo, voy a invitar en este primer lugar a Oscar Martini, de la zona de San Luis, para que nos cuente del Campillo Córdoba, de la zona oeste, donde nos va a contar su experiencia, digamos, en la región, con una descripción de su modelo y luego una mirada prospectiva. Sí, buenas tardes. Bueno, la idea es un poco presentar las empresas donde trabajo, apuntando a... Apuntando a desarrollar un poquito, bastante el tema de sustentabilidad, que es el título que nos ocupa en el panel. Vamos a ir marcando algunas cuestiones que nos restan posibilidades en la zona nuestra y viendo cómo hemos tratado de resolverlas hasta este momento, y al final vamos a tratar de expresar hacia dónde apuntamos. La primera diapositiva es un poco ubicarlos dónde estamos trabajando. Estamos en el sur de Córdoba, el departamento General Roca, a una distancia de 430 kilómetros del puerto de Rosario. Esta distancia es uno de los elementos que tenemos desfavorables, ya que después vamos a marcar dónde nos juega en contra. La zona básicamente tiene una situación climática reflejada en unos 780 milímetros de promedio por año, con picos de 500 milímetros como valores bajos y extremos de 1100 milímetros. Es decir que tenemos una variabilidad de pluviometría muy grande, lo cual nos define, de hecho, que somos una zona semiárida, y esto tiene sus implicancias. En cuanto a las temperaturas que tenemos, van de los 5 grados bajo cero durante el invierno a los 38 grados en verano, con picos estos últimos 2 o 3 veranos de temperaturas que han pasado los 40, 42 grados, hasta 43 grados durante varios días. Asociado esto a muchos días sin precipitaciones, genera una situación de producción bastante complicada. La región, a su vez, también tiene una incidencia de vientos muy alta, que es otro de los problemas que tenemos, y los vientos nos afectan desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre. Los suelos en los que trabajamos son relieves suavemente ondulados, de clase de capacidad de uso 4, son muy frágiles, o sea, muy susceptibles a erosión eólica, y con una textura arenosa, un 80% de arenas,
lo cual hace que tengan muy poca capacidad de retención de agua, y esto hace imprescindible generar rastrojos en forma permanente para tratar de ser más eficiente en el uso del agua. Los porcentajes de materia orgánica oscilan desde los 0,85% en las lomas hasta 1,6, 1,7 en los bajos limosos. Los niveles de fósforo, estamos en los niveles de 10 partes por millón en los ambientes que menos fósforo tenemos, hasta 27 partes por millón. Y tenemos, de acuerdo al momento del ciclo pluviométrico que nos toque, tenemos presencia ocasional de napa en los bajos y en las medias lomas. Las empresas que forman parte de esta exposición tienen una superficie de 8.100 hectáreas y se dedican, un 22% de la superficie se dedica a la ganadería y el 78% restante está en agricultura permanente. Dentro de lo que es la ganadería, en ese 22% tenemos 600 hectáreas de alfalfa de alta producción que justifican la parte de producción de forraje para una de las cosas que después vamos a fundamentar, que es la existencia de la ganadería. La agricultura está conformada por los cultivos tradicionales, en donde tenemos como cultivos de verano maíz, soja y ocasionalmente sorgo granífero. Y como cultivos de invierno tenemos trigo, cebada y cultivos de cobertura. Las secuencias de cultivos que utilizamos, la podemos tener dos opciones que son las que tienen más frecuencia, que es trigo, maíz, maíz de segunda, le sigue soja, cultivo de cobertura y maíz. Tenemos otra opción que es trigo, soja, maíz y soja. Y en los años en donde las precipitaciones son menores y tenemos baja disponibilidad hídrica, hacemos soja, cultivo de cobertura y maíz. Si nosotros pensamos en una rotación trianual, el tiempo de ocupación de las leguminosas está en alrededor del 40% y las gramíneas ocupan el 60%. La tecnología que se aplica en lo que es agricultura, estamos trabajando con agricultura por ambiente, es decir, agricultura de precisión, con aplicación variable de insumos. Ahí vemos un lote que refleja un poco, a modo de ejemplo, lo que es toda la superficie, en donde vemos una gran variabilidad de ambientes. El 30% en promedio tenemos superficie de alto potencial, que serían los bajos, un 38% de superficie de medio potencial, que serían medias lomas, y un 32% de superficie de bajo potencial, que son las lomas. La tecnología que se aplica, dijimos, que está conformada básicamente en agricultura por ambiente, con aplicación variable de insumos, y esto es el resultado de acumulación de 10 años de mapas de rendimiento, en donde nos ha permitido definir bien los ambientes en los que trabajamos. Hace 5 años que estamos haciendo uso de la aplicación variable de insumos, que en maíz lo que ponemos variable es la semilla y los fertilizantes. En las semillas, esto nos ha permitido trabajar en los ambientes de baja producción, reducir densidades de siembra a 25.000 semillas en las zonas de bajo potencial. En las zonas de potencial medio estamos en los 45.000 semillas por hectárea, y en las zonas de alto potencial, en los ambientes de alto potencial, estamos en las 60.000 semillas.
Esto tiene como consecuencia que hemos reducido el promedio de semilla utilizada con esta tecnología en un 20% aproximadamente de lo que usábamos hace 5 años atrás. En los fertilizantes se hace aplicación variable de lo que es el ajuste de nitrógeno por ambiente, y esto trajo como consecuencia también una reducción en la cantidad de nitrógeno utilizado, adecuándolo al potencial de cada ambiente. En trigo lo que se utiliza como variable es el fertilizante nitrogenado, que también, al tener definidos los ambientes, nos permite optimizar la cantidad de nitrógeno que estamos usando. En el caso de soja, lo que hacemos variable es el macroambiente, y utilizamos fecha, grupo y distanciamiento para hacer uso de esta tecnología. El 22% les comenté que era superficie asignada a la ganadería. Les comento brevemente, la ganadería que se hace es de ciclo completo, en donde la cría en primavera y verano se desarrolla sobre alfalfas en altas cargas, con alta intensidad, con cambios diarios de parcela, y en pastizales naturales, que también hay una proporción de la superficie que tiene este tipo de situación, que son los sectores bajos. Mientras que en otoño e invierno está confinada con autoconsumo de silo de maíz. Esto implica que la ganadería en ningún momento hace uso de los rastrojos, es decir, que durante el periodo de invierno, que es cuando se dispone este recurso, está confinada la hacienda comiendo silos de maíz, y donde se hace silo de maíz se hacen cultivos de cobertura, es decir, tratando de sostener durante todo el tiempo, regenerar la cobertura de suelos. En cuanto a lo que es el resto del ciclo de ganadero, lo que es invernada, recría, se realiza igual que la cría sobre alfalfas, en forma intensiva siempre, con suplementación de granos, y en otoño e invierno está confinada en feedlot con silo de maíz, silo de alfalfa y granos. Le menciono la ganadería en forma breve porque forma una de las partes de la sustentabilidad económica de la empresa. Es decir, nuestra zona, lo dije al principio, es semiárida, con una variabilidad de lluvias muy importante, por lo tanto la ganadería pasa a tener un fundamento desde el punto de vista económico. Acá quiero mostrarles situaciones de esta última campaña, y puse en el medio el título de sustentabilidad, que es un concepto que se utiliza tanto en APRESID y que tratamos de desarrollarlo todo el tiempo. Las dos fotos de arriba son del mismo establecimiento, en donde a la derecha hay un rastrojo de maíz, que es lo que tratamos o entendemos que es sustentable, y a la izquierda hay un lote de soja invadido por una voladura ocasionada por un lote que provenía de un cultivo de maní. En las dos fotos de abajo es una situación similar en otro de los campos, en donde hay una voladura en pleno proceso manifestándose, y a la derecha tenemos un lote de rastrojo de maíz, en donde, al ser afectado por las sequías extremas que hemos tenido durante estos veranos, en las lomas se implantó centeno como cultivo de cobertura a fin de proteger esos sectores. Esta diapositiva, que se usa mucho en APRESID, creo que refleja un poco o trata de explicar tres conceptos que nosotros hemos usado en estas empresas y que tienen que ver con lo que se puede desglosar, lo que es la sustentabilidad de una empresa. En lo que es medio ambiente sería la parte que nos ocupa, que técnicamente hacemos todas las prácticas posibles para que sea sustentable la producción en estos campos. Está muy asociado a lo que es la sustentabilidad económica,
En lo que es sustentabilidad económica, hay factores que nosotros no podemos manejar, como son los precios de la producción, y que muchas veces nos juegan en contra, pero que la sustentabilidad ambiental, si no se produce la sustentabilidad económica, muchas veces es difícil continuarla en el tiempo. Y arriba, como un factor muy importante, también está lo que es la sustentabilidad social, que entendemos que está dirigida, digamos, o integrada desde el punto de vista de la gente que está involucrada en estas empresas. Es decir, que si no hay sustentabilidad económica, la sustentabilidad social se complica. En estas empresas hay 25 personas involucradas directamente en la actividad, más todas las personas en forma indirecta como técnicos externos que ayudan a llevar adelante el proceso de producción. Por último, la perspectiva que tenemos a 5 o 10 años dentro de las empresas la podemos reflejar en estos puntos. El primero sería la intensificación de actividades donde se priorizará la generación de rastrojos y la diversificación de cultivos con alta presencia de gramíneas. Para nosotros este punto es fundamental en el sentido que es el que nos asegura buenas productividades de los cultivos que podemos llamar de renta, como podría ser la soja. Es decir, que toda la soja que se hace en las empresas se hace sobre maíz. Como segundo punto tenemos el seguimiento permanente de indicadores químicos y físicos de suelo. Eso es algo normal que hacemos en cada una de las empresas, con el aditamento que estamos a punto de certificar en AC uno de los campos, y la idea es que todos los campos que están integrando las firmas pasen a estar en este sistema de certificación. Mejorar la eficiencia en la utilización de tecnologías de agricultura de precisión. Esta es una herramienta que consideramos muy útil, que nos ha permitido conocer muchísimo más los ambientes en donde trabajamos y que nos permite campaña tras campaña ir sacando conclusiones respecto a las cosas que tenemos que modificar para ajustar en la campaña siguiente lo que es la aplicación de insumos. Sostener la actividad ganadera es algo que les comenté en algún momento, es un poco lo que le da sustento económico a la empresa, desde el punto de vista de que al tener una variabilidad climática tan grande, hay años en donde la producción de granos no llega a cubrir rendimientos mínimos, por lo tanto la ganadería, que implica una actividad laboral mucho mayor, pero cumple un rol muy importante desde el punto de vista de solvencia económica. Y por último está la integración de estas empresas con otras actividades, como es la producción de biocombustibles. Una de las empresas es socia de Bio4, que es, de Bio4, que es producción de bioenergía, es etanol de maíz, y también se está poniendo en marcha otra empresa que se forma parte, que es de Bioeléctrica, que es producción de electricidad a partir de biomasa. Esto tiene que ver con la parte de darle más solvencia a lo que es sustentabilidad económica, es decir, diversificar las actividades con objeto de lograr ese objetivo. Y creo que terminé. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a invitar en segundo término a Santiago Barberis, que nos va a presentar un caso en zona cercana a Rosario, en la zona de Uranga, con esquemas netamente agrícolas, como mostrando otro de los casos sobre prospectiva, en este caso en zona núcleo. Les reitero que las consultas o las preguntas que quieran ir haciendo a cada uno de los casos las vayan enviando por mensaje al número que va a tanto saliendo en pantalla. La idea es que sobren unos minutos al final y tratemos de evacuar esas dudas. Así que los dejo con Santiago.
Buenas tardes, Santiago Barberis, pertenezco a la regional Pergamino Colón y a la chacra de Pergamino, y la idea es mostrarles el caso Agruranga. Agruranga es una empresa que tiene dos establecimientos, cada uno de aproximadamente 4.000 hectáreas, uno en la localidad de Idiazábal, en la provincia de Córdoba, y el otro, San Nicolás, en Uranga, en provincia de Santa Fe. Está a 30 kilómetros de acá al sur de la ciudad de Rosario, y representa una zona que tiene de serie Peirano. Son zonas donde tienen una pendiente no muy grande, a veces son de 1% o 2%, pero son muy largas, y esto lo que genera es una velocidad y una energía importante en el agua, y lo que está generando es una erosión importante en el suelo si no se hacen controles. Ese para nosotros va a ser el problema. El problema es controlar la erosión en este establecimiento. Esto viene en siembra directa desde fines de los 80, ha ido avanzando en forma progresiva, y desde hace ya 20 años que está en siembra directa continua, pero lo que podemos ver es que no es solo siembra directa lo que se necesita para poder controlar este tipo de erosiones. En San Nicolás se han realizado sistematizaciones, se han hecho terrazas en los lugares donde las pendientes son más pronunciadas, y se han determinado zonas de manejo. Estas zonas de manejo no son en principio para hacer distintas aplicaciones de insumos, sino que son para poder detectar zonas que tienen mucha fragilidad y en las cuales lo que tenemos que hacer es hacer gramíneas en invierno continuas, o sea, realizar o trigo o cebada, pero siempre gramíneas. Son zonas donde el agua tiene una corrida importante y debemos hacer la presencia, sembrar gramíneas durante el invierno. La intensidad de rotación, que es otro de los puntos que se ha tenido que incrementar para mantener el suelo permanentemente cubierto, en este momento en la campaña esta 14-15 tiene una intensidad de rotación de 1,8 cultivos por año, casi dos cultivos por año. ¿Cómo es la rotación? Es trigo o cebada con soja, maíz de primera, arveja, soja. Esto es lo que se hacía hasta hace unos años. Después, viendo la estabilidad que se logró con el maíz de segunda o el pisingallo de segunda, vemos que la rotación ha quedado en trigo, soja, arveja, maíz o pisingallo de segunda. Y esto más o menos nos está dando un 1,8 de intensidad de rotación. Para eso también estamos en ese 1 que nos queda, se están probando cultivos de cobertura, y en este caso podemos ver los cuatro ejemplos que se pueden hacer sobre un maíz tardío, que sería arveja, maíz, a la derecha y arriba trigo, maíz, vicia villosa, maíz, y barbecho, maíz. Fíjense que esto está tomado el 8 de enero, con un maíz todavía chico, y podemos ver que todos tienen cobertura. ¿Qué pasa cuando avanzamos? El 13 de marzo, ya avanzado el cultivo de maíz, podemos ver que en barbecho ya no queda nada, y en arveja, maíz y en vicia villosa, maíz, ya el rastrojo que nos queda es poco y solamente queda en trigo. Esto es un ejemplo de ver cómo lo que necesitamos es cultivo de invierno en aquellos lugares donde la intensidad de la erosión puede llegar a ser importante. ¿Qué es lo que vemos en estos cultivos de cobertura? Y fíjense lo interesante del aprovechamiento del agua. A la derecha tienen el maíz solo, con barbecho, y el 77% del agua que había en el barbecho se perdió. Si vamos a las otras tres columnas, la del medio, que es la trigo-maíz, tiene un excelente aprovechamiento del agua, un 76%, no queda tanto para almacenar, y las otras dos, vicia villosa y arveja, entre un 59 y un 58%. Pero fíjense lo que es el cultivo de invierno, aprovechando el agua y en esa doble función, aprovechando del agua y también evitándonos erosión. Y lo que nos queda verlo en este cuadro era para mostrarles que la biomasa en maíz, los rendimientos fueron bastante parecidos en los tres cultivos, y ver la producción que se tiene por agua. Realmente en la última columna vemos que trigo, maíz, los kilogramos que podemos producir por milímetros son altos
en comparación con lo que es barbecho, maíz. Y el otro punto es que cuando cada uno de estos cultivos se tomaba cuánto era la cantidad de nitrógeno que había en B4 para poder hacer las estimaciones de las fertilizaciones, y lo que vimos es que en Villa Villosa había un 34 kilos de nitrógeno más que en el que había barbecho, o sea que son casi 70 kilos más de urea que podemos ahorrarnos con esta incorporación de nitrógeno natural. Con esto también aclarar que las fertilizaciones en Uranga se están haciendo todas después de tomar los muestreos de suelo, hacer las determinaciones de cantidad de nutrientes, y con eso se cubre las necesidades del cultivo. ¿Qué pasó o qué estamos viendo con este 1,7, 1,8 de intensidad de cultivo? ¿Qué pasó con la protección y viendo en la sustentabilidad ambiental si realmente tiene más influencia el control de todo esto? Lo que vemos es, en malezas hay una rotación de cultivos y hay necesariamente una rotación de herbicidas, y con ese cambio de rotación de herbicidas también lo que vemos es un cambio en el modo de acción de estos herbicidas. Y el otro punto importante es el efecto que tiene en herbicida el mismo cultivo. Hay un montón de tiempo que está el campo cubierto con cultivo, y eso lo que hace es evitar que las malezas germinen. Conclusión de estas dos cosas, lo que vemos es que en Uranga siempre nos enteramos de que los problemas de maleza llegan más tarde. Pasó con parietarias grandes hace muchos años, parte de la zona que hacía glifosato solo lo tenía, y en este año nos ha pasado lo mismo con rama negra, salvo en casos puntuales donde fue mala la implantación, el problema de rama negra no ha sido un gran problema. Cuando pasamos a plagas, ¿qué es lo que vemos? Al tener mayor cantidad de cultivos, mayor cantidad de comida, o sea que ahí sí tenemos por ejemplo, en la rotación arveja-soja tenemos un alto impacto de bolillera, que es una plaga que tiene una importancia por el daño que ocasiona tanto en arveja como en soja. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está utilizando diamidas, que son banda verde, o sea, en eso estamos cubriendo parte de lo que podría ser proteger el ambiente, pero no es suficiente, y vemos acá sí un punto en que la biotecnología nos va a ayudar mucho, que es el tema de Intacta. La tecnología Intacta va a ser para este caso una diferencia, porque vemos que químicamente ese tipo de presiones no las podemos soportar, y va a ser un gran aporte. Y también aclarar el tema de aplicaciones periurbanas. Uranga, el campo está pegado al pueblo, está muy cerca del pueblo, y por eso hay que tener muchos controles, y la convivencia entre el pueblo y el campo es muy buena. Con respecto a enfermedades, 2 puntos nomás. Sí se ha tenido que ampliar el espectro de los terápicos que se están utilizando por la gran cantidad de rastrojo, lo que genera es también una gran cantidad de microorganismos, y hemos tenido que ampliar el espectro de los terápicos de semilla que se usan, y en fungicidas en todos los cultivos se utilizan según monitoreo si es necesario o no. Pero sí también aclarar acá que todo lo que se está haciendo en Uranga, toda decisión sobre protección siempre está sobre un dato de monitoreo. ¿Cuáles son los puntos que estamos también para avanzar sobre esa sustentabilidad? Se realizan protocolos, todos los años se van renovando. Estos protocolos lo que van determinando es qué acciones se deben hacer en cada cultivo, ya sea la forma y el momento. Uranga ha certificado a partir del año 2008 la ISO 9001, lo que hace es también decir cómo lo hace, que eso es parte de la sustentabilidad. En cuanto a la sustentabilidad económica, dos grandes cambios que ha realizado la empresa es, uno, la comercialización y exportación de especialidades. Acá vemos a Federico con un grupo de chinos, pero realmente ha sido muy importante lo que se ha hecho. Creo que también es importante en cuanto a la sustentabilidad lo que se ve en el caso de la comercialización y la exportación, es que uno puede ver también a los cultivos como un cultivo de calidad y de cantidad, y eso muchas veces modifica las decisiones que hacemos. Y el otro punto o gran obra que se ha hecho es la planta de secado y acondicionamiento de Pisingallo, que también ayuda a poder mejorar toda esa comercialización y exportación de Pisingallo y otras especialidades.
¿Qué vemos para el futuro? Para el futuro lo que se ve, y creo que es una forma que tenemos para ver el futuro, es teniendo un banco, como si fuera un banco de pruebas, que es la chacra de Pergamino. Uranga ha ayudado mucho en llevar adelante o empezar esta chacra, y acá lo que podemos ver son las rotaciones que se establecieron para ver qué intensidad podíamos llegar y qué íbamos a ver en el suelo en el futuro si arrancábamos con esto, íbamos a ver las diferencias físicas, qué diferencias químicas, qué diferencias en cuanto a microorganismos íbamos a tener en esto. Y vemos ahí 5 rotaciones. La rotación número 2 es la trigo, soja, maíz, soja, una rotación de 1,3, que ahora con el nuevo formato 0,61, que significa la cantidad de meses que están cubiertas por cultivo dentro del año. Era una rotación que hace unos 15 años se consideraba como una muy buena rotación. Las rotaciones 1 y 3, que son trigo, soja, vicia, maíz, o trigo, soja, arveja, maíz. Trigo, soja, vicia, maíz, y trigo, soja, arveja, maíz. La rotación 4 es una rotación que le llamamos la bomba de carbono. Es una rotación que no tiene, es todo gramíneas, 100% gramíneas, y 4 cultivos en 2 años. Es hacer cebada, sorgo, trigo, maíz. Y por último, una quinta franja, que es una pastura permanente. ¿Qué es lo que queremos ver con esto? Ver a qué intensidad se puede llegar y cómo son las consecuencias en el suelo. ¿Y qué es lo que vemos? Estos son datos que se están presentando en el salón de al lado, en la chacra también de Pergamino, pero era interesante compartirlos con ustedes porque es lo que podemos llegar a ver lo que llegamos a ver en el futuro, ¿no? Y fíjense, ahí están los cuatro ejemplos. Ese paradigma que teníamos, esa rotación que teníamos como buena, que era la número 2, la de trigo, soja, maíz, soja, y cuando hacíamos eso considerábamos que estábamos haciendo las cosas bien. Fíjense que el balance de carbono figura en rojo y es negativo. Cuando pasamos a las otras rotaciones estamos en positivo. Lo que tenemos que ver ahora es con cuánto nos vamos a conformar. Si con esa rotación de arveja, maíz, trigo, soja, o una de la de trigo, soja, cobertura, soja, o la de la bomba de carbono, que es la de cebada, sorgo, trigo, maíz. Pero fíjense que realmente se pueden lograr un aumento en el balance de carbono con rotaciones, y estos son resultados de 3 años. ¿Qué es lo que podemos ver con este futuro? ¿Con qué nos vamos a conformar de todas esas rotaciones? Vamos a tener que seguir conservando el recurso suelo. El control de erosión es muy importante. A veces vemos que queremos hacer aplicaciones diferenciales de fertilizantes, hacer fertilizaciones diferenciales en cuanto a potenciales de rendimiento, y lo que vemos es que cuando pasan lluvias, como por ejemplo estos 300 milímetros en todo este verano, hacen movimientos, todavía siguen haciendo movimientos, y tenemos que seguir trabajando más en el control de erosión, en la intensificación de la rotación y viendo los lugares de mayor sensibilidad para poder frenar el movimiento del suelo, porque ahí lo que se pierde realmente es muy importante. La nutrición y la protección va a seguir acorde al cultivo y lo que tenga menor impacto ambiental. Y por último, 2 cosas quiero marcar de la empresa. Primero, el primer punto es la visión de búsqueda de soluciones en forma conjunta. Esto la empresa lo ha hecho en muchas cosas, tanto con la regional o con otras empresas. Y el último punto es el tiempo. Estuvimos este lunes viendo la chacra con Dwayne Beck, un especialista de Estados Unidos, para ver qué veía él. Él fue el que nos motivó en muchos casos a mostrarnos que estábamos haciendo poco y que podríamos hacer más. Entonces ese tiempo, y eso personalmente me pasó, y le preguntaba y trataba de algunas cosas tratar de cerrarlas rápido, qué podíamos hacer, probablemente porque estamos acostumbrados a tecnologías de insumos y no a tecnología de procesos. Y me parece que en esto lo que necesitamos es la paciencia para que todo esto que estamos desarrollando se genere el tiempo para que esto dé frutos. Pero lo que sí también tenemos que tener es la convicción
para poder arrancar y no perder tiempo innecesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Voy invitando que se acerque al estrado a Gabriel Sandín, que nos va a presentar su caso traído por la regional Mar del Plata, o sea, en la zona sudeste de Buenos Aires. Con esto es un planteo también, Gabriel, que contempla manejo ganadero, así que como vamos a ver, vamos a tener un amplio abanico de situaciones de manejo y de ambiente, y bueno, vamos a tratar de ir encontrando en cada una de ellas las enseñanzas en materia de sustentabilidad y principalmente construyendo entre todos la visión prospectiva de hacia dónde deben evolucionar los sistemas. Así que los dejo con Gabriel. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar lo que hemos estado haciendo en un campo en General Madariaga los últimos 6 años. Es un campo que se encuentra en la Cuenca del Salado, es Cuenca del Salado, una zona de cría, y bueno, y en las lomas hacemos agricultura, muy buena agricultura. Este campo está formado por un 42% de loma, un 45% de tendidos y tendido bajo, y un 11% aproximadamente de lagunas y cubetas con mucho riesgo de encharcamiento. Nosotros llegamos al campo en el 2008, el campo venía de varios años de arrendamiento y de distintos arrendatarios, estaban las estructuras en muy mal estado, no había alambrado, no había aguada, la casa estaba inhabitable, bueno, teníamos que tomar acción sobre esa estructura. Era un campo que estaba armado para hacer cría, así que la agricultura, había lotes que tenían sectores agrícolas y sectores ganaderos, entonces si hacíamos agricultura estábamos limitando la ganadería, o al revés. Y bueno, teníamos una grave dificultad, una restricción en la zona, y yo creo que en muchas zonas, que es difícil encontrar gente que quisiera vivir en el campo, sobre todo pensando en el manejo de la hacienda. Entonces nos tomamos como objetivo, en ese momento, maximizar la superficie agrícola, optar por una actividad ganadera sencilla. La cría no nos parecía que era la actividad ganadera más sencilla, y bueno, y diseñar estructuras nuevas, porque teníamos que rearmar ese campo, de bajo costo, de bajo mantenimiento y que sean funcionales. Entonces lo primero que hicimos fue levantar todo esto que estaba roto, alambrados, tranqueras, mangas, y diseñamos un nuevo sistema de alambrados eléctricos, en donde fuimos tratando de dividir, ya que nos permitía la flexibilidad de este sistema, lo que es agrícola de lo que es dividir la ganadería de lo que es de aptitud agrícola de lo que es de aptitud ganadera. Para eso usamos información sencilla, fotos de Google, las cartas de suelo, riesgo de encharcamiento, y nos quedó el campo de esta manera, donde la parte verde era de uso agrícola, la parte blanca era de uso ganadero. Construimos 42 kilómetros en un campo de 700 hectáreas, 42 kilómetros de línea eléctrica. Elegimos recría como actividad ganadera. La recría no tiene tacto, no tiene raspaje, no tiene parición, entonces, bueno, teníamos una restricción en mano de obra, ¿no? Solucionamos el tema de la mano de obra contratando personal que no reside en el campo. Personal viaja por la mañana al campo y vuelve por la tarde después de haber cumplido con las tareas asignadas, y lo vamos manejando de esa manera. Los trabajos de manga los hace un veterinario, y bueno, y como ese personal no tenía aptitudes naturales para el trabajo de hacienda, para el caballo, para el lazo, construimos una manga de diseño moderno para trabajar de a pie. Ahí pueden ver en la foto de la izquierda, con banderitas, sin perros, sin gritos. Bueno, después de estas primeras medidas, lo primero que logramos fue duplicar la superficie agrícola. En el campo se sembraba menos del 30%, se hacía agricultura, y pasamos a sembrar más del 50% agrícola, más del 50% de agricultura.
Uno de los miedos que teníamos era si el personal que no era residente se iba a poder mantener bien el funcionamiento del eléctrico. Logramos que fuera así, de acuerdo a un plan. La actividad ganadera, la recría, fue posible también, solamente requería una rotación periódica. Y bueno, una cuestión importante en esta zona, el duraznillo blanco es una limitante a la producción de carne. Justo nos tocaron años secos y pudimos prácticamente erradicarlo con control químico. Bueno, ¿y hoy en qué estamos? Simplificamos mucho, separamos la agricultura de la ganadería, pero bueno, la agricultura lo que veíamos era que teníamos sectores en que el maíz, por ejemplo, nos rendía más de 10.000 kilos y en otros sectores se nos planchaba 5 o 6.000 kilos. Y los cultivos de invierno en la loma no funcionaban perfectos y los perdíamos en las partes más tendidas. Entonces, bueno, teníamos que detectar qué ambientes teníamos porque requerían un manejo diferente. Contratamos una empresa que nos corroboró lo que sospechábamos, ¿no? Que era bastante complejo el tema. Seguimos trabajando, armamos las zonas de distinta productividad hasta llegar a un mapa de ambientes de manejo. Este mapa de ambientes de manejo, hoy podemos ver una zona verde, que es una zona de alta productividad, que le decimos nosotros, que es prácticamente sin limitante, de muy alto potencial de rendimiento para la mayoría de los cultivos, en donde lo que buscábamos era intensificar el uso de los recursos ahí. La zona amarilla, que es la zona de baja productividad agrícola, más que nada restringida por el relieve y por los riesgos de encharcamiento, sobre todo lo que más lo limita a los cultivos de invierno, requería otro manejo, y la zona blanca, que bueno, ya la habíamos delimitado antes, que era la zona de exclusivo uso ganadero. Entonces, diseñamos 2 rotaciones, una para la zona A, que era la de alta productividad, en donde buscábamos intensificar lo máximo posible nuestra producción. Determinamos una rotación de maíz, girasol, colza soja, trigo soja, en donde el índice nos da 1,5 cultivo por año o el 70% del tiempo de ocupación. Y la zona de menor productividad, que muy limitante al cultivo de invierno, era solamente restringida a cultivos de verano, diseñamos en un principio una rotación maíz, girasol, soja, girasol. Esta es un índice bastante bajo, de un cultivo por año y 40% del tiempo de ocupación. Después vamos a ver cómo pudimos mejorar esto. Entonces, a modo de ejemplo, cómo manejamos estos 2 tipos de ambiente. Ahí en la foto pueden ver el maíz más alto corresponde a la zona A, o la zona de alta productividad, y el maíz más petizo, más cerca de la foto, más cerca del foco de la foto, es maíz en la zona de baja productividad, donde lo que manejamos son fechas de siembra diferentes, distinto tipo de densidad de siembra, distinta fertilización y hasta a veces distintos híbridos. ¿Y qué logramos? Hace 2 años, antes de ambientar, habíamos logrado 8.500 kilos, que era más o menos el promedio que veníamos logrando en otros campos también. Y en el primer año de ambientación, en el ambiente A, logramos 11.500 kilos y en el ambiente B 5.500 kilos. Y con un ahorro de unos $150 por hectárea en el ambiente B. Y este reciente año, bueno, tuvimos un problema de sequía y temperaturas y disminuyeron los rendimientos, pero vemos que hay diferencia entre los 2 ambientes y también habíamos utilizado menos cantidad de insumos, ¿no? Bueno, por razones de tiempo paso rápido girasol, que es un manejo parecido, y también hemos tenido logros. Sobre todo lo que vemos es que se aumentan los rendimientos en el ambiente A, porque uno lo maneja con una mayor expectativa de rendimiento y puede asignar mejor los recursos, ¿no? En el ambiente A, que usamos cultivos de invierno, ahí vemos también que hemos aumentado el rinde de trigo con respecto a la barra gris. En el 2011-2012 sacamos 57 quintales, este año 63, en colza fue más notable aún, pasamos de 16 quintales cuando manejábamos uniformemente el lote, ahora que lo manejamos ambientado pasamos a 33, 34 quintales.
Lo que es ganadería, las 300 y pico hectáreas que quedaron de uso exclusivamente ganadero están formadas en un 90% por campo natural. Es un campo natural de muy buena calidad, de especies muy buenas como regras, tréboles, lotus. Y hemos podido praderizar solamente un pequeño sector, el 10%, porque, bueno, como ven ahí en la foto, son zonas riesgosas de encharcamiento y por ahí perdemos la pradera, no es tan fácil ir incorporándole pradera a esos sectores. Y este manejo inicial de una simple rotación y recría nos permitió producciones de 200 kilos por hectárea de carne por año y aumentos diarios de 300 gramos, que corresponden más o menos a los niveles de los establecimientos CREA de la zona. Bueno, intentando mejorar estos índices, incorporamos el año pasado los hilos comederos, que son estas estructuras que ven ahí, en donde el animal consume libremente maíz mientras está pastoreando también. Que nos permitieron estos hilos aumentar la carga, aumentar la velocidad de engorde. Estamos cambiando el producto, que era un novillito de recría, pasamos a un novillo terminado. Le estamos dando valor agregado al maíz, que antes lo debíamos transportar 300 kilómetros hasta el puerto de Necochea, ahora lo comemos en el campo. Es un seguro climático ante inundaciones, sequías, y bueno, corresponde con las restricciones que teníamos, que es de baja demanda de personal versus un mixer, un tractor, un racionamiento diario, ¿no? Y lo que logramos, si ven la línea azul, es la producción de carne, que hace 2 años estábamos en 350, 200 kilos de carne, pasamos a 445 kilos. Básicamente cambió por el aumento de la velocidad de engorde, que es la línea verde, ¿no? Que pasamos de 300 gramos a 640 gramos. Y también aumentamos la carga. El ambiente B, si bien teníamos unos resultados interesantes, vemos que los rendimientos son erráticos, no son muy buenos. Bueno, queríamos ver cómo le podemos mejorar. ¿Cómo le podemos mejorar ese número? Y agregamos los cultivos de cobertura y los utilizamos con la ganadería. Estos cultivos de cobertura, al utilizarlos con la ganadería, bueno, nos permitieron aumentar la superficie ganadera, redujimos los costos de barbecho, mejoramos el control de las malezas difíciles y aumentó el índice de intensificación, que lo duplicamos, si lo recuerdan, con el anterior. Estábamos en 1, pasamos a 1,8 y ahora estamos el 80% del tiempo ocupado. El manejo de los ambientes de forma diferencial y la intensificación de la agricultura y la ganadería nos han dado muy buenos resultados. Sin embargo, reconocemos que hace falta una sintonía fina. Tenemos cosas para hacer en el ambiente A, cosas para hacer en el ambiente B, ¿no? Y en la ganadería también. Pero un poco coincidiendo con los colegas anteriores, creemos que hay que manejar los ambientes de acuerdo a sus limitaciones y a sus potencialidades. Creemos en la intensificación como una forma de aumentar la producción y aumentar la sustentabilidad. Y por la zona en la que estamos, seguramente debemos potenciar la complementariedad con la actividad ganadera y la actividad agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también por la precisión en las explicaciones del uso del tiempo. Yo voy a hacer una muy breve comentario, el cual me va a dar pie a la primera pregunta que se la voy a hacer a los tres. Yo cuando escuchaba, y seguramente le pasó a muchos de ustedes, cuando escuchábamos las presentaciones, creo que la principal coincidencia fue que todos ellos en sus empresas partieron de interpretar la oferta ambiental, es decir, entender en qué ambiente trabajaban, desmenuzar, llegar al diagnóstico fino de ese ambiente y luego recién adaptar una estrategia de manejo que se adapte a una producción de lo más eficiente posible y a su vez sustentable en términos ambientales. Por supuesto que también económicamente al ser empresas
y socialmente, como en varios casos lo mencionaron. Ahora bien, también surgió, en el caso de Santiago lo marcó claramente, la variable tiempo, y en los otros dos casos quedó en claro que para ver los resultados, para ver esas transformaciones, el tiempo juega. Y el tiempo no es un año, el tiempo es, para ver estos resultados, 3, 4, 5, 6 o 10 años. Por lo tanto, la pregunta va por la variable tiempo y decir, ¿cómo ven ustedes o cómo se imaginarían este esquema en sistemas bajo arrendamiento? Si lo ven como una limitante en la lógica actual que tenemos en los arrendamientos para plantear tipos de esquemas como este, digamos, donde justamente el tiempo es clave. Bueno, parece que Santiago no se anima a decir que que es inviable, ¿no? Porque realmente de un año y hay campos que todavía no se han alquilado, yo lo veo que realmente es, para la condición de alquiler anual que hay, este trabajo que se está haciendo es inviable, pero es interesante destacar que gran parte de toda la zona que está alrededor de Uranga está alquilado. Entonces, viendo el esfuerzo que está haciendo la empresa por tratar de conservar la erosión, y vemos que ante pequeños cambios tiene una fragilidad enorme, lo que pasa en lugares donde la gente tiene que arrendar todos los años, van cambiando los inquilinos, realmente el trabajo que se puede hacer ahí es muy poco, y realmente es ahí tomar la importancia que tiene una organización en los alquileres, ¿no? En mi caso, lo que puedo comentar es que las empresas son dos empresas y tienen campos, son empresas familiares en donde hay campos de la familia y hay campos arrendados de terceros. Es decir, todo el sistema funciona con campo arrendado, pero son contratos de larga duración, es decir, no menos de 5 años, porque si no todas estas técnicas son prácticamente inviables, porque se necesita tiempo, como manifestó Santiago. Sí, en el caso de la zona nuestra también los contratos son de corto tiempo y es bastante difícil trabajar en una sola campaña sobre aspectos tan importantes como estos, ¿no? Lo que más se necesita es confianza entre el arrendatario y el arrendador y poder establecer relaciones de más largo plazo. Gracias. Les pido si hay alguna pregunta disponible, si la pongan en pantalla. Yo voy a ir haciendo otra mientras tanto. Y tiene que ver con uno de los recursos más escasos, que es el tema agua. Digo, en cualquiera de los planteos, incluso con diferentes regímenes de lluvia, todos plantearon el tema de la intensificación. ¿Creen que realmente el agua es una limitante o muchas veces la sobreestimamos y a partir de ello no nos animamos en términos generales a intensificar los sistemas? Lo que se ve en Uranga es muchas veces la posibilidad que tenemos de hacer ese doble cultivo, ¿no? En estos años, normalmente esa rotación de doble cultivo, siempre ha habido humedad como para hacerlo y siempre se ha hecho eso. Muchas veces esta pendiente, esta que estábamos viendo como mala generadora de erosión, también es buena porque en muchos casos hay gente que todavía no ha podido cosechar el cultivo anterior y muchas veces la intensificación no es por la falta de agua, sino por el exceso de agua, y esto lo estamos viendo en gran parte del sur de Santa Fe y bueno, el oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero realmente si uno miraba y mostrando, yo no quise andar mucho por el tiempo, pero viendo tanto los cultivos de cobertura de invierno como lo que mostramos después de la chacra, se ve que a medida que uno va intensificando la eficiencia que hay en ese uso, y clarito está cuando entre el barbecho y lo que es una vicia, por ejemplo, ver que en el barbecho se pierde el 77% del agua que tenemos en eso se pierde, y en el otro es muy poquito lo que perdemos. Entonces, muchas veces no es que no llueva lo suficiente, sino que no la estamos aprovechando esa agua. Sí, en el caso nuestro recién estamos empezando a incursionar en esto, sobre todo en los cultivos de cobertura, y tenemos muchas dudas y muchas preguntas que las iremos comprobando con el tiempo. Bueno, entonces pasamos a una pregunta del público para Santiago Barberis. Consultan si la pradera tuvo máximo balance de carbono.
La pradera tiene 2 años nada más, empezó un año más tarde, no tengo los datos de carbono, eso lo están mostrando por eso Belén, y la parte de pradera todavía no la hizo. Sí, lo que se pudo ver es que la pradera viene avanzando en todo lo que es frenar erosión y el reacomodamiento de todo lo que es la estructura de poros, viene avanzando muy bien. Es una pastura que no es una pastura común tampoco, porque lo que se hace es aprovecharla con corte y no entran animales, entonces es una pastura de 2 años y realmente tiene una cobertura de un 90% y está excelente. No tengo ese dato, pero la generación, por ejemplo, de raíces en esos 2 años veíamos el tamaño que genera, es igual que con los alquileres, ¿no? Haciendo cultivos anuales o de medio año, lo que hace la planta es generar raíces, esas raíces después mueren y aparece otra planta de verano que va a generar raíces de nuevo, pero tenemos una gran rotación. Lo que pasa con la pradera es que va generando raíces de varios años y bueno, eso va logrando una estabilización en el suelo muy importante. ¿Podrían poner la próxima pregunta, por favor? Para Gabriel Sandín, ¿cómo erradicaron el duraznillo blanco? Una consulta técnica. Sí, bueno, como les decía, fue una oportunidad porque está en bajos encharcables, que no es fácil ingresar con una máquina. Justo nos tocaron 5 años con poca lluvia, sobre todo en verano, y entrábamos con pulverizadora y tratamientos con piclorán, 2,4-D y glifosato. En los 4 años pudimos prácticamente erradicarlo. Pediría la última pregunta, si puede ser, si habría del público. Bueno, entonces, como arrancamos 5 minutos más tarde, voy a hacer la última pregunta yo, para usar la hora que teníamos prevista. No, finalmente lo que quería es una impresión simplemente de ustedes, un comentario de cómo ven la productividad de los sistemas que cada uno de ustedes plantearon en su zona respecto a la productividad promedio de la región en la cual están enmarcados. Básicamente para ver qué brecha tenemos, si es que existe, a cubrir con el conocimiento disponible, ¿no? Nosotros lo vemos al sistema y estamos convencidos y le estamos poniendo fuerza porque vemos que estamos por encima de la media de la zona, pero bueno, tenemos lo que recién comentaste, tenemos la tranquilidad que es un campo propio y bueno, y nos da el tiempo y la cantidad de tiempo sobre todo para implementar todas las técnicas y investigar y aprender sobre nuestros propios errores. Indudablemente la productividad que tenemos en las distintas actividades está por encima de la media y hay una brecha que implica el manejo de muchos años de siembra directa, de mucha participación de gramíneas. Es como que uno va viendo los resultados favorables que se van dando en cuanto a, con igual condición climática, hay diferencias de rendimiento con campos alambre por medio. Y eso también se nota cuando uno por ahí toma un campo nuevo bajo el concepto de alquiler, que ese campo al no venir con una rotación adecuada y con una secuencia de cultivos con gramíneas participando, usando las mismas tecnologías no se llega a los rendimientos que uno obtiene en los campos que ya tienen muchos años de este tipo de manejo. Sí, en Uranga también las diferencias están, pero también es interesante ver cómo fue lo de las diferencias. Yo hace 20 años que voy al campo y me acuerdo en los primeros años, bueno, César era el que iba organizando y liderando eso, veíamos una diferencia enorme entre lo que era directa contra la convencional y realmente había una diferencia muy grande. Y después esas diferencias en un momento se fueron achicando y después vuelven a salir. Pero también eso es bueno, el caso de Uranga en la zona como un ejemplo a seguir, y muchas veces que se vayan achicando esas brechas no son porque nosotros vamos mal, sino porque algunos vecinos están avanzando y están copiando, y eso también es bueno y lo estamos viendo, ya sea cuando cambiaron a directa, cuando fueron intensificando, en muchos casos ha habido cambios.
Bueno, ahora sí, estamos en tiempo. Agradecerle a los tres por la predisposición, la apertura en contar sus casos y ayudarnos a todos, bueno, a tener elementos para seguir discutiendo hacia dónde van los sistemas con una visión prospectiva. A ustedes muchas gracias y bueno, continuamos, creo que ahora viene un momento de break en el Congreso. Así que gracias.